Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Hyundai, innovación y calidad en cada modelo. Con el respaldo de Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el arquitecto Víctor González Acosta. Con él vamos a hablar acerca de la ruta bioceánica y su impacto en la construcción de un nuevo Chaco. Solo faltan 22 metros para que se termine el puente que hará realidad esta ruta bioceánica. Vamos a conversar también acerca de los desarrollos inmobiliarios pujantes e imparables en esta nueva Asunción. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el arquitecto Víctor González Acosta, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Tenés un auto y querés pasar a una SUV, Hyundai Venue es para vos. Diseño moderno, tecnología inteligente y una cuota que se adapta a tu bolsillo. Hyundai, con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto, regresamos y empezamos nuestra conversación esta noche con el arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, buenas noches, gracias. Es un placer para mí recibirlo nuevamente en esta mesa de líderes. La verdad, el placer es mío, de ver con toda sinceridad, Federico. Me encanta seguir tu programa, la construcción de ideas a partir de tu pregunta. Siempre me llamó la atención y admiro mucho eso y te felicito por eso. Así que un gusto para mí estar aquí contigo. Sé que vamos a hacer algo que de alguna manera sirva para comunicar las ideas que podamos. Estoy seguro. Contigo al lado yo solamente voy a seguir tu línea. Así gracias, arquitecto. Súper bien, súper bien. Arquitecto, estuvo usted hace poco, la semana pasada, inclusive yo le envié un mensaje por WhatsApp y usted me respondía desde Estados Unidos, estuvo en una convención anual de World Trade Center.
Cuénteme acerca de ese viaje. Espectacular, la verdad que para mí fue un orgullo enorme. Es la primera vez que Paraguay es invitado al Congreso Mundial de World Trade Center, que reúne a los World Trade Center de todos los continentes. Había más de 800 personas de todos los países del mundo, incluido China, Rusia, los países árabes, Japón, Corea, porque World Trade Center es una asociación mundial que nace con la Guerra Fría para mantener las relaciones comerciales y de negocio entre los países del mundo. Es una suerte de ONU del sector del negocio. Correcto. Así que fue un orgullo realmente enorme, y escuchar las presentaciones y tener la oportunidad de hacer una presentación, a mí realmente me hizo sentir muy bien como paraguayo, como la posibilidad de comunicar al mundo lo que estamos haciendo, porque realmente estaba el mundo empresarial ahí reunido. Fue una experiencia muy linda. Y bueno, y los temas que en mi caso particular me habían pedido hablar de la bioceánica. Sí. Porque de hecho, sin duda alguna, es un proyecto que tiene un alcance continental y está en el interés de todos, sobre todo cuando la gente empieza a vincular la bioceánica con el Canal de Panamá, ¿verdad? Entonces va a tener las mismas funciones, una especie de Canal de Panamá terrestre, claro, pero con el plus de que va a ser un canal intercontinental, ¿verdad? Más allá de ser interoceánico, es intercontinental, ¿verdad? Y ahí es donde hay un interés mayor con respecto a la bioceánica, y particularmente con respecto a la bioceánica, lo que yo planteaba es la posibilidad y la oportunidad del desarrollo del Chaco Central, que es el centro de gravedad de ese vínculo, de esa aorta intercontinental, que hacemos la tarea, podemos convertirnos en el polo de desarrollo de una nueva ciudad que vaya a ser un hub de servicio, de logística, de agroindustria, de transporte, de carga. Es espectacular, más aún con los jugadores que tenemos en el Chaco Central, que son las colonias menonitas, que tienen 100 años trabajando ese territorio y hoy están en un nivel muy alto de producción que puede generar la base para un desarrollo futuro inmediato. Faltan 22 metros para que el puente se una. Así que estamos ahí en los umbrales de que esa carretera, que esa conexión se vuelva activa. Y bueno, planteo un poco esa mirada y sobre todo la dimensión económica que va a tener. Fíjate, Federico, que eso va a transportar el 30% del Producto Interno Bruto de toda la zona productiva de alimentos, porque América Latina tiene como dos sectores muy marcados. Toda la zona de producción de agroganadería, alimentos, donde está Brasil, donde está Argentina, donde está Paraguay, donde está Bolivia, donde está Uruguay, y el borde del Pacífico, que son los países mineros. Correcto. Así que se complementan esas dos funciones. Y ese eje une lo más potente de la producción de granos, por ejemplo, de Brasil, que es Mato Grosso. Mato Grosso es el estado que más produce grano en el Brasil y en el mundo, comparativamente, ¿verdad? Mato Grosso tiene 5 plantas de celulosa. Nosotros estamos tratando de hacer la primera. Exacto. Tiene 5 plantas de celulosa. Y une Mato Grosso con Paraná, San Pablo y luego Santos. O sea, es impresionante el impacto económico que tiene esa carretera y depende de nosotros, exclusivamente de nosotros, aprovechar esa oportunidad, que esa ubicación geográfica, estratégica, que a lo largo de nuestra historia fue como una especie de paradigma, de como decía Roa Bastos, somos una isla rodeada de tierra. Sin embargo, hoy tenemos esa oportunidad única de conectarnos nada menos que a los dos océanos, y creo que esto es un desafío muy importante que tenemos como país para convertirnos en el polo de desarrollo de ese gran corredor. Y es lo que planteé, fue mi exposición en esa oportunidad, y la verdad que tuvo un impacto interesante porque por lo que significa. Y después por las reuniones posteriores uno más o menos va mirando cuál fue el impacto de lo que uno planteó, y fue muy intenso. Ya tenemos algunos proyectos que te voy a ir comentando más adelante. Sí, sí. Que por ejemplo el tema del nearshoring, que es un proceso
que está creciendo muy fuertemente en el mundo a partir de las barreras arancelarias que Estados Unidos impone a China, por ejemplo, o a Vietnam o a cualquiera de estos países, y el proceso que se espera es que haya una repatriación de esas inversiones americanas en el Asia. Correcto. Por una cuestión geopolítica y geoeconómica, ¿verdad? Y Paraguay tiene todas las condiciones de aprovechar eso. Si hoy se está haciendo aire acondicionado que usamos cada día en nuestra casa, en China, con capital americano, la tendencia a través del nearshoring es que eso vuelva acá, con una especie de maquila, pero con un enfoque industrial muchísimo más intenso. Y si eso mezclamos con la capacidad y la potencialidad productiva agroindustrial que tiene el Chaco, sí, con la soja, con el maíz, con el algodón, con la leche, es una mezcla fantástica. Realmente podemos convertirnos en ese polo si soñamos y visionamos eso y hacemos la tarea que tenemos que hacer, que tiene que pasar fundamentalmente por el desarrollo de servicios, de facilidades, porque ahí mismo también estuvieron los representantes de la zona franca. Todas las zonas francas del mundo están asociados en una sociedad similar a la de World Trade Center. Todo, ¿verdad? Y estaba el presidente ahí, y bueno, vamos allá a prever una visita, y la idea es instalar en el medio del Chaco, en el Chaco Central, una zona franca de servicio. ¿Qué significa eso? Todo lo que tiene que ver con tecnología, desarrollo de hub, data center, call center, todo lo que tiene que ver educación, salud de alta calidad, de alta complejidad, puede estar instalado en ese lugar que tiene todo ese efecto, sí, impresionante de población. Si en la Facultad de Medicina Mariano Roca Alonso podemos tener 20.000 brasileros, imagínate, Federico, si desarrollamos un programa de alto nivel vinculado con la red global, un hub de zona franca de servicio. Y la otra, una zona franca agroindustrial, en un lugar donde la agroindustria es fuertísima. ¿Eso qué significa? Un lugar donde se fabriquen tractores, todos los implementos que se necesitan en la agricultura, bajo el paraguas de la zona franca, que es un paraguas bien superior a la maquila, porque la maquila todavía tiene una influencia regional, digamos, ¿verdad? Son países del Mercosur, entonces las barreras arancelarias son bajas. En la zona franca, uno se vincula a la zona franca mundial. Y bueno, esos son los desafíos que trae el proyecto, y obviamente con ese proyecto es fundamental pensar en una nueva ciudad, un poco limitando con las 3 colonias, Noyland, Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia, desarrollar un nuevo entorno, una nueva planificación urbana, que ya lo hicimos con un grupo argentino que está haciendo justamente la ciudad de Vaca Muerta. Los argentinos con el descubrimiento del gas, exacto, eso está explotando también. Son los mismos que desarrollaron Puerto Madero y muchos otros proyectos en todo el mundo. Y asociados con ellos presentamos a la cooperativa un master plan de una ciudad donde ya hay una planificación, donde ya hay un área designada para la logística y la industria, otra área para servicios, otra área para residencia, etc. Y sobre ese proyecto estamos iniciando nosotros en Loma Plata el primer proyecto mixto, que va a tener un hotel de bandera intercontinental, y tiene que ser con ese carácter. Tenemos que instalar marcas de clase mundial de modo a atraer ese eje, ¿verdad? Correcto. Vamos a tener un strip mall con marcas también de alcance mundial como McDonald's y demás. Vamos a desarrollar los bloques de World Trade Center, porque es dentro de los World Trade Center que se desarrolla la zona franca. Y vamos a desarrollar programas residenciales de mediana densidad, de baja densidad, en toda esa zona del Chaco, en una propiedad de casi 90 hectáreas, como el germen de lo que va a ser esa futura ciudad. Perfecto. Que no me cabe ninguna duda, en los próximos 25 y 30 años, Paraguay creo que va a consolidar ahí su mayor polo de desarrollo a lo largo de su historia. Así como en su momento fue Ciudad del Este, pero Ciudad del Este es puntual, sí, es solamente el contacto con Brasil y tuvo una explosión. Sí. Imagínate una ciudad en el medio, sí, de los océanos, donde está acá la producción, que es América Latina, y ahí al lado está el consumo, que es el Asia. Exacto. Así que está en un lugar correcto. Y tiene unas ventajas competitivas que son imbatibles, porque para esa producción de alimentos que te mencionaba,
hoy tiene que salir por el canal de Panamá, allá arriba. Sí. Eso significa 30% más de tiempo y 30% más de costo. O si no, tiene que ir por Beagle, abajo. Hoy puede ir directo. Encima puede estar vinculado con el sistema de la hidrovía Paraguay-Paraná, sobre todo Paraguay. Ahí arriba tenemos la mina de Corumbá de hierro, una de las más importantes del mundo, que puede bajar hierro por el río, toma la carretera y llega al Pacífico, hacia el gran consumidor de hierro. ¿El puente sobre el Pacífico sería Chile o Perú? No, Chile. Chile es el puerto. Son Correcto. tres. Chile, que tienen siempre, un país que siempre ha tenido una visión de largo plazo. Sí. Ellos construyeron el primer puerto post-Panamá. Ah, perfecto. Y eso significa que esas barcazas que llegan a ese puerto tienen 3 veces mayor capacidad que las barcazas que hoy pasan por el canal de Panamá. 3 veces más. Eso significa 3 veces menos el costo del flete. Y en un mundo como el que vivimos hoy, donde hace 10 años, 20 años atrás, los commodities tenían unos precios tan altos que uno se podía pegar el lujo de pagar el flete que sea. Pero los commodities hoy están muy competitivos y donde el valor del flete es fundamental, porque un commodity es el grano más el flete. Sí, ¿verdad? exacto. Así que toda esa constelación de vectores económicos globales puede convertir, no tengo duda que va a convertir al Chaco Central en el mayor desarrollo que Paraguay tuvo en su historia. No tengo ninguna duda. Las condiciones otra están todas Itaipú. dadas. Yo creo que más que Itaipú. Porque tiene ese impacto casi ilimitado del desarrollo de toda esa zona que tiene todas las condiciones. Si pensamos en Ciudad del Este, se desarrolló una ciudad en el monte, Cierto. no había nada, ¿verdad? Y hoy es lo que es. Imagínate lo que puede ser en el Chaco Central. O pongo un ejemplo más cercano. Si con algunos programas de este mismo concepto que desarrollamos nosotros en Aviadores, que era el Sheraton, ya estaba el shopping y el World Trade Center, cambió toda esa zona, todo el eje corporativo. Cierto. Imagínate, si esto pasó en una ciudad como Asunción, que es una ciudad pequeña, imagínate lo que puede pasar en Sin una lugar dimensión continental. Es el principio del fin del Chaco tal cual lo conocemos. Totalmente, sin ninguna duda. Arquitecto, el hotel de bandera internacional está planeado que esté en la ciudad de Loma Plata. Loma Plata, ya iniciamos. Correcto, pero la nueva ciudad más al norte. No, va a ser parte ya de la nueva ciudad. Ah, perfecto. La nueva ciudad está desarrollado entre las 3 colonias, porque la cooperativa por reglas estatutarias e institucionales no puede tener extraños dentro del eje de la cooperativa, ¿verdad? Tiene un límite físico muy concreto. Entonces la ciudad está definida por la vía oceánica, Cierto. ¿verdad? Sí. Mariscal Estigarribia, que está acá, Sí. y las 3 colonias que están acá. ¿verdad? Sí. Ahí, lindando con todo eso, se desarrolla el nuevo hub de servicio, transporte y carga, que ya presentamos el proyecto a las cooperativas, con un modelo además de gobernanza atípico, digamos. La propuesta que nosotros hacemos, particularmente a ellos, hacer una gobernanza público-privada, porque de hecho ellos hoy son la institucionalidad, ellos cuidan los caminos, la seguridad, el sistema de alimentación, de energía, etcétera, etcétera. Los gobiernos locales son muy débiles para poder solventar una visión como esta, ¿verdad? ¿Cómo alimentamos de energía a esa nueva ciudad? Bueno, ahí hay un tema también, qué buena pregunta, Federico, y oportuna tu pregunta. Vos sabés que todo esto que vamos a construir, ya estamos construyendo, el hotel, el Street Mall, el World Trade Center, ya tenemos las granjas de paneles solares para todo el consumo de esa energía. El Chaco es uno de los 3 lugares del mundo con mejor condición para producir energía solar. ¿Por qué? Primero, tiene sol todo el año, y vaya sol, 50 grados, ¿verdad? Segundo, no tiene nube. Hacer energía solar, no sé, para poner un ejemplo, en Perú, que no hay sol nunca, es imposible, ¿verdad? Y tercero, tiene una extensión de territorio, porque la energía solar, los paneles solares son de una explotación extensiva. Necesita territorio. Por eso Uruguay no lo puede hacer. Por eso Uruguay apeló a la energía eólica.
¿verdad? Y nosotros no tenemos muchas ventajas en el tema eólico, pero el Chaco para energía solar es el lugar ideal. Y hoy, Federico, hace 5 años atrás, la energía solar todavía tenía problemas de competitividad con la energía eléctrica o la energía con biomasa. Pero la superproducción china, cuando hablamos de China estamos hablando de un mercado inmenso, que ellos produjeron paneles solares para consumo interno en cantidades millonarias y ese consumo no se dio. Uno de los problemas que está atravesando China, el consumo interno no se da como ellos pensaban que se iba a dar. Y en China, como vos sabrás, hay una competencia interna. Cada distrito tiene su PIB. Entonces, vos producís autos, yo produzco autos, el otro auto, entonces compiten. Y eso pasa con la energía, los paneles solares. Hoy cuestan la mitad de lo que costaban hace 5 años. Entonces lo hace muy factible y para el Chaco es y de hecho, por ejemplo, para los data centers, que es el soporte, que es la plataforma para el desarrollo de la inteligencia artificial, en realidad son cientos de computadoras que están pensando en el mismo tiempo para darte un informe, ¿verdad? Sí. Y eso se alimenta con energía. En Estados Unidos hay estados que están expulsando los data centers porque le consumen toda la energía. Pero en un territorio como el Chaco, donde es ilimitado la producción de energía solar, es el lugar ideal para traer estos data centers. Los data centers no tienen problema de territorio si está en la nube, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí entra dentro de lo que te decía antes de la zona franca de servicio, el data center es uno de los programas típicos. Qué interesante. ¿Es Sheraton la marca del hotel que va a venir? No, es IHG. Intercontinental. De la cadena Intercontinental. De la cadena Intercontinental. Sí, es una marca muy interesante también, porque es una de las cadenas que cotiza en la bolsa de Londres y eso le da una mayor relevancia en términos de valor del activo y demás. Y fue muy interesante. Y conocen ellos, ¿verdad? Qué interesante. La cadena que vamos a llevar es la cadena más grande en su marca de un hotel de 4 estrellas en el mundo. Está conectado a 140 millones de personas, son sus socios, sus pasajeros frecuentes. Imagínate, Federico, que fíjate el impacto, ¿verdad? Hoy se abre y 140 millones en el mundo vas a ver que existe un Chaco donde hay un hotel de cadena internacional y eso genera todo. Lo que pasó con el Sheraton. Exactamente. Arquitecto, es la primera vez que hay una ponencia o exposición sobre Paraguay en una convención anual de World Trade Center. Sí. Dígame cómo percibió usted el interés de empresarios de todo el mundo respecto a Paraguay. Y yo creo que la mejor medida es qué pasa después de la charla, ¿verdad? Y yo no hablo inglés, fue la única ponencia en español, después era en ruso, en chino, en todo, ¿verdad? Y entonces es una organización muy grande, había un montón de facilitadores que unían pregunta con respuesta, porque terminaba la charla, entonces había networking, y la verdad que fue impresionante. Pues antes de la charla yo era un participante más, y después de la charla, después de hablar esto que estamos hablando, no por mí, era la idea lo que valía, no yo, ¿verdad? Y fue impresionante el pedido de contacto de más información de todo el mundo, de verdad, impresionante. Yo di la charla el martes, el evento concluyó el jueves y lo único que yo hice el martes a las 2 de la tarde, a partir del martes a las 3 terminó mi conferencia, es hablar con gente a través de un traductor. Sí. Y eso fue, y yo creo que esa es la medida del interés. Claro, exactamente. Entonces, pues, tiene realmente, esta es la manera que puedo responderte que si hubo interés o no, ¿verdad? Arquitecto, una de esas personas que está interesada le hace una pregunta a usted, le dice, estoy pensando en invertir en Paraguay, pero también tengo otras opciones de países de la región. ¿Qué 3 motivos me da usted, arquitecto, para que yo invierta en Paraguay y no en otros países de la región? ¿Qué le respondería? Para empezar, yo creo que el primer tema, Federico, y creo que hay una pregunta
que podemos desarrollar después. Paraguay es un país pequeño, Exacto. de poca población, mediterráneo, ¿verdad? Con muy poco mercado, con muy poca tecnología, con muy poca inversión, con muy poco capital. Entonces tiene todas las condiciones para atraer al que lo tiene. Entonces, como aquella famosa historia de que un fabricante de zapatillas mandó 2 vendedores al África y bueno, volvieron después de un mes los 2 y uno le decía, nadie usa zapatillas, no vamos a vender nada. Y le dice uno, el otro le dice, nadie tiene zapatillas y vamos a vender millones de zapatillas. Bueno, un poco parecido, así como concepto general. Y lo segundo, las cuestiones de las oportunidades concretas que tienen un alcance global, porque el mundo de la inversión necesita escala. O sea, está muy bueno que tengamos nosotros 2 grados de inversión, pero eso no es suficiente si no tenemos proyectos de clase mundial de alcance global, porque esas inversiones no vienen por 10 millones de dólares, Exacto. vienen porque el movimiento, el costo es igual, el costo es lo mismo moverse por 10 millones que por 100. Sí. Entonces, ese es un gran atractivo, la posibilidad de desarrollar proyectos se convierte en nuestra posición geográfica históricamente desventajosa en una ventaja, porque nos conecta con el mundo de la producción de la América Latina y el borde del Pacífico, con el mundo del consumo que hace, por primera vez en nuestra historia. Y yo digo, yo voy más incluso, ¿verdad? Yo creo que, así haciendo un paréntesis, creo que por primera vez Paraguay construye un valor geopolítico, porque entre los países, como decía, no recuerdo quién, no hay amores, hay intereses. ¿Qué intereses? Por eso está guerra. No se va a la guerra a Gaza porque sí, o a Hormuz porque sí, porque hay intereses. Porque Haití muriéndose de hambre casi toda la población, nadie ni mira, no aparece ni en los medios. Entonces son los intereses lo que hacen. Entonces un país como el nuestro, que hoy puede construir el canal umbilical, ¿verdad? La aorta principal, inmediatamente se convierte en una herramienta de poder, como el gas en Ucrania. Y ni Itaipú tiene un poder tan grande, porque está en el límite, ¿verdad? Los brasileños ponen 1000 tanques ahí y listo, ¿verdad? Entonces, en cambio, este sí es una posición geográficamente estratégica y valiosa para todos, para Brasil, para Bolivia, para Argentina, para Chile, obviamente para Paraguay. Correcto. Entonces construís un interés geoeconómico y geopolítico, ¿verdad? Y creo que eso también agrega. Correcto. Y lo otro que la gente, que el inversor aprecia es la estabilidad política y la estabilidad económica, sin ninguna duda. Porque es muy difícil que estas inversiones de gran valor, el tiempo es clave. No se hacen de la noche a la mañana, se necesitan reglas que sean estables en el tiempo y ahí nos ayuda mucho nuestra estabilidad macroeconómica. Y no está cómodo en un lugar donde hay una inestabilidad política, ¿verdad? Absolutamente. Lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, tuvieron que salir casi todos. Yo creo que son 2 ventajas importantes que tiene Paraguay. La otra ventaja, nosotros, a pesar de este mundo conflictivo, muy difícil en esta coyuntura, se trata de buscar oportunidades. Yo creo que el gran desafío de los países, y sobre todo países pequeños como los nuestros, que nos podemos mover mucho más rápido, lo que tenemos que hacer es encontrar oportunidades en este mundo convulsionado. Y tenemos. Uno, el alimento. No importa que haya guerra, el alimento se va a seguir consumiendo. Absolutamente. Y tenemos en cantidad y con una capacidad impresionante. Segundo, la posibilidad de explorar nuestro suelo, que no lo hicimos hasta acá, que es la minería en general. Tercero, todo el tema de la energía. Estoy hablando de la energía solar como un tema clave para desarrollar, por ejemplo, data center. Cierto. Y cuarto, con esto que estamos hablando, la logística. Correcto. Es un tema absolutamente fundamental. Luego vienen las condiciones del tema impositivo, pero no son determinantes. No son determinantes. Yo puedo tener el impuesto más bajo, pero si no puedo desarrollar nada ahí no me sirve el impuesto más bajo, ¿verdad? Qué interesante. No es suficiente, no ayuda, pero no hace que la gente tome decisión, porque el empleo, por supuesto que tenemos desafíos ante esa oportunidad, Federico. Estas son las oportunidades, pero están nuestros desafíos. Y para mí, en primer lugar, el capital humano. Si nosotros no tenemos
una camada de profesionales de altísima capacidad que sea capaz de incorporarse a esta nueva economía del conocimiento, no vamos a aprovechar la oportunidad. ¿De dónde vamos a traer la gente? Ese es un tema absolutamente clave, el desarrollo de nuestro capital humano. Y hay que decir que estamos en niveles muy bajos desde el punto de vista educativo, por debajo del promedio de la región. Ahí tenemos una tarea enorme, una revolución debe hacerse. Tiene que haber una reforma educativa que sea revolucionaria y que se ponga al tiro de lo que está el mundo. Oye, estamos en IA y nosotros seguimos con problemas para hacer matemáticas, para que nuestros chicos entiendan lo que leen. O sea, tenemos mucha tarea que hacer. El tema de la infraestructura. Esta horta que se va a producir en el Chaco, por ejemplo, solo para poner el caso del Chaco, la bioceánica, necesita venas de arriba a abajo que alimente y lleve la producción a esa cadena. Exactamente. ¿Verdad? Y eso no tenemos. Hoy, con el problema de déficit fiscal, nos hemos encontrado hasta acá una manera de desarrollar nuestra infraestructura que otros países ya lo hicieron. Chile hace rato lo hizo con la asociación pública-privada, por ejemplo, y es el país más competitivo desde el punto de vista de infraestructura. Nosotros necesitamos invertir por lo menos 3.000 millones de dólares los próximos 10 años, apenas para estar igual que Chile. Y eso es fundamental para esto que te mencionaba, la logística. Y cuando hablo de infraestructura, no solo me refiero a la infraestructura vial, me refiero a la infraestructura de servicio, a centros de salud de calidad, educación de calidad, movilidad, seguridad, todo lo que significa infraestructura, ¿verdad? Y el otro gran desafío es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Ese es un gran desafío, de modo que el Estado sea un Estado verdaderamente eficiente. Hoy tenemos infelizmente un Estado que se fue construyendo por sucesivos gobiernos con un modelo clientelar y prebendario de la política que llenó el Estado de personas, no de profesionales. Y es muy difícil gestionar el desarrollo con gente que no está capacitada. Entonces ese es un desafío que el Estado hoy está para extraer, lamentablemente, con ese modelo del clientelismo, el prebendarismo, el nepotismo, el favor a los amigos, las concesiones, que no es de este gobierno, es un modelo cultural que tenemos que romper. Tenemos que pensar en un Estado que debe ser mucho más profesionalizado en su gestión, mucho mejor calidad en el gasto, atacar la corrupción de raíz, eliminar estos modelos clientelares y de prebendarios que tenemos, si queremos tener un Estado eficiente que pueda gestionar todas estas oportunidades que tenemos. Porque si no, nos vamos a quedar en el camino. Vamos a tener la oportunidad, pero no vamos a poder gestionarlo, ¿verdad? Entonces, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Sí. Yo creo que nos puede llover 5 años seguidos de dinero en Paraguay, que si no mejoramos la educación, la capacidad de gestionar, de administrar los recursos del Estado, no vamos a aprovechar. Vamos a seguir siendo pobres, desiguales y atrasados, un país con miles de oportunidades, ¿verdad? Entonces, y después hay que hacer algunas reformas estructurales, Federico, que tienen que ser producto de una suerte de pacto social y económico. Tiene que ser, lo que hagamos tiene que llegar para todos. Tiene que llegar para todos. A mí, por suerte, me tocó estar en noviembre del año pasado, reunido con el Papa 2 días. El Consejo Empresarial de América Latina, estuvo Stiglitz, que fue el premio Nobel de la economía social de mercado, y no hablamos de economía, hablamos de sostenibilidad social. Si no hay sostenibilidad social, no hay futuro. No hay futuro. Y eso se construye con educación para todos, igualdad de oportunidades para todos, salud de calidad para todos, como tienen los países desarrollados. Por muy lejos, Costa Rica, como tiene Uruguay, como tiene Chile, estamos ahí muy desfasados en esos aspectos. Reformas estructurales en educación, reformas estructurales en salud. En salud, en el sistema previsional, en una reforma que tenemos que hacer en serio. Hoy no llega ni a un... ¿Qué vamos a hacer con las personas? Hoy nosotros estamos gozando de un bono demográfico, pero mañana eso se va a convertir en un tema, en un problema, en un desafío, en una demanda social. Más pasivos y menos cotizantes. Claro. Entonces hay que construir un modelo previsional que sostenga eso.
en el tiempo, ¿verdad? Sí. Necesitamos hacer una reforma en la justicia. No podemos seguir teniendo una justicia donde los jueces son nombrados por un grupo de personas que no quiero entrar en ese tema, pero que no tienen ni título, ¿verdad? O sea, no podemos tener una justicia así. Hace falta una reforma profunda en la justicia. Sin duda hace falta una reforma en el sistema tributario que sea más equitativo, donde el que gana más paga más, pero para eso hay que antes hacer ese trabajo de sanear el tejido moral de nuestra nación y de nuestro Estado. O si no, solo va a servir para seguir alimentando una reforma impositiva que incremente los impuestos, solo va a servir para seguir alimentando ese modelo clientelar y prebendario del Estado que solo se sirve y solo extrae. Absolutamente. Entonces yo creo que una cosa viene después de la otra, ¿verdad? Entonces creo que esas reformas son fundamentales y tienen que ser producto de acuerdos colectivos, de conversaciones, de diálogos. La gente, yo creo que no es tan difícil entender que en esto podemos ganar todo, en el otro puede ganar unos cuantos, pero no es sostenible. Si los problemas sociales se incrementan, podemos llegar al modelo de Bolivia o al modelo de Venezuela, que son insostenibles. Hoy estamos viendo que son insostenibles, ¿verdad? Es necesaria una conversación como nación entre todos los sectores y construir una suerte de pacto social que nos lleve a construir esta reforma para las futuras generaciones y ahí apalancar un desarrollo verdaderamente sostenible para nuestro país y que llegue a todo. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como nación hoy. Excelente, arquitecto. Me encanta realmente. Es un placer escucharlo, arquitecto, hablando de estos temas. Para hacer un resumen y hablar un poco del mercado inmobiliario, no alcanza con una economía, estoy hablando para generar progreso económico en lo micro, en el bolsillo de doña Rosa y don Juan, no alcanza con tener grado de inversión, tampoco alcanza con una estabilidad macroeconómica. Para atraer inversiones que impacten necesitamos proyectos. El proyecto de Bioceánico es un proyecto que atrae las grandes inversiones capaz de hacer cambios profundos. Sí. Eso usted lo tiene como una visión clara y me está contando el interés que despertó, hizo su conferencia sobre esto. Ahora, ¿qué es necesario para poder aprovechar esto que se viene? Hay 22 metros para unir el puente de Puerto Moutinho, ¿verdad? Con Coutinho. Bien. Necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos que esas venas lleguen a la aorta para que la producción pueda llegar a ese gran mercado. A ese gran mercado. Esa inversión en infraestructura, anoté acá, usted me decía como mínimo 3.000 millones de dólares como para poder tener... Por año, por lo menos los 10 próximos años. Por año, 3.000 millones de dólares por año, por lo menos durante los próximos 10 años. Para estar igual que Chile, solo para estar igual que Chile. Correcto. Y además de eso, usted me decía, vamos a necesitar inversión en capital humano, fundamental. Sí, inversión en infraestructura de servicio, fundamental. Inversión también, mayor institucionalidad, y me decía algo que yo lo marco aquí como el desafío más grande que tenemos como sociedad, las reformas estructurales. Anoté salud, educación para minimizar brecha de desigualdad, sistema previsional para adaptar el sistema a una nueva sociedad con menos activos y más jubilados, y reforma de la justicia. Me decía usted, aquí está lo complicado, entre comillas, porque esto requiere de conversaciones y de pactos, y no estamos los paraguayos acostumbrados. Normalmente asumimos que esto hace falta, entonces nuestra postura normalmente es empezar vos y a mí no me toques, ¿verdad? Es difícil, pero es lo muy interesante, arquitecto. Cambiemos un poco de tema. Pero antes de pasar, nomás, Federico, yo soy optimista por naturaleza. Comparto eso con usted. Yo creo que sí podemos los paraguayos, pues ya lo hicimos. Por ejemplo, antes del gobierno de Duarte Fruto y estando de ministro Borda,
Paraguay tenía un sistema tributario imposible. Exacto. 35 acá, 22 acá, 28. ¿Y qué pasa? ¿Qué generó eso? Las empresas tenían su balance blanco, el gris, el negro, el azul. O sea, nos pusimos de acuerdo, sociedad civil, sector social, sector económico, y se niveló y se resolvió un problema. Nadie se le pasa por la cabeza hoy tener dos balances, lo pudimos hacer. Sí, sí. Desde el punto de vista de la gestión del Estado, tenemos un Banco Central que es profesional, Cierto. técnico, Absolutamente. profesional. Eso permite tener la macroeconomía. Tenemos un Ministerio de Hacienda muy profesional. Tenemos un Ministerio de Tributación, una Dirección Nacional de Tributación muy profesional. Tenemos Senaxa, que es una alianza pública-privada que nos permite, de haber estado esperando que la vaca engorde solita, a ser vendedores de ganado. Somos el séptimo o octavo mayor exportador de ganado. O sea, lo podemos hacer. Primero, es necesario convenir en una visión, y segundo, escucharnos, conversar y que sea beneficio para todos. De lo que no debemos hacer es que hacer reformas que solo beneficia a una parte y seguimos con las mismas demandas. Yo creo en la conversación, yo creo en el diálogo, yo creo en el consenso y yo creo en la fuerza colectiva, en el pensamiento colectivo de una sociedad hace la transformación de una sociedad. Hablábamos hoy de la selección, ¿por qué somos tan fuertes con el fútbol? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con estas demandas, con estos desafíos que tenemos acá? Seguro que lo podemos hacer, yo estoy seguro. Hay que generar las condiciones para que eso ocurra. Absolutamente, absolutamente, arquitecto, absolutamente. Creo que tenemos todo un programa por delante en el segundo semestre para hablar de esto. Arquitecto, en Paraguay había 5.700.000 habitantes en el año 2010. 10 años después, en el año 2020, pasamos a ser 6.200.000 habitantes. 500.000 personas más en 10 años. Sin embargo, en Asunción pasamos en esos 10 años de 525.000 habitantes de Asunción a 522.000. Prácticamente igual, 3.000 personas menos. Todo el país creció, el área metropolitana de Asunción o Gran Asunción creció, pero Asunción no. En este contexto crecen con una pujanza increíble la cantidad de construcciones verticales en Asunción. ¿Es natural, es lógico este crecimiento o puede haber también alguna burbuja de superentusiasmo? Qué buena pregunta, muy buena pregunta, Federico. Dos cosas al respecto. De vuelta, esto que vos acabas de describir muy bien, es una falla en la reforma y en el desarrollo de planes de servicio. La vivienda es un servicio. Y como país no hemos podido resolver el problema del acceso a la vivienda para la clase media baja y la clase vulnerable. No hemos podido resolver. Entonces, ¿qué pasó? Ese chico que vive en Sajonia, mamá, papá, después se casa, ya no puede vivir en Sajonia, porque un terreno cuesta, ya no puede vivir en una casa, tiene que vivir en un departamento. Se va a sacar un crédito para comprarse un departamento que puede ser igual al alquiler que está pagando, pero no hay. No hay. En realidad, Paraguay no tiene un sistema de acceso a crédito a la vivienda que permita repoblar, por ejemplo, Asunción, recuperar su población, que en general son jóvenes, entre 25 y 35 años. Y cuando hablamos de sistema de crédito hipotecario, estamos hablando de un sistema de mínimo de 30 años de plazo, sí, de una tasa que no puede superar el 6,5% y cuya cuota tiene que ser igual al alquiler que hoy ese chico está pagando en Villa Lisa y que tiene que moverse todos los días 40 minutos, 60 minutos para ir y volver el trabajo lejos de todo, generando todo el lío de conectividad que tenemos en el tráfico, atentando contra su calidad de vida. Tiene que despertarse a las 4 para estar a las 6:30 en el laburo y después a la vuelta lo mismo. O sea, pero esa es una falla del sistema. No hemos podido construir un modelo como tiene Perú, como tiene Chile, como tiene Colombia, como tiene Ecuador, ni hablemos de Estados Unidos, que es el modelo del acceso al crédito que permita al joven acceder a una vivienda y seguir viviendo en su barrio
cerca de sus servicios, de la escuela de los chicos, de los servicios que tiene la ciudad. Asunción expulsó. ¿Cuál es el reflejo en números de eso, Federico? Todo el crédito hipotecario de Paraguay es solamente 1,2% de su Producto Interno Bruto. Y para hacer la relación, el crédito hipotecario de países, no digo Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Europa, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Perú, es el 25% del crédito del PIB. O sea, ahí sí hay un programa de crédito hipotecario y de acceso al crédito a los jóvenes. Hoy, yo, un joven que trabaja en una empresa cualquiera, va al banco, no va a ser sujeto de crédito, porque no tiene seguro de empleo, porque no hay un fondo de garantía de ese crédito para ese actor financiero que necesita de eso. No porque no quieran, sino porque para que se sostenga la rueda, tiene que estar apalancado. Correcto. Tiene que haber, primero que nada, un fondo de garantía equivalente al 20% de la inversión que yo puedo hacer en desarrollo inmobiliario en todas nuestras ciudades. Sí. Paraguay tiene un déficit habitacional de 1.200.000, de los cuales un 30% está en el sector vulnerable, un 70% está en el sector de clase media y media baja, que son estos chicos que estamos hablando. Así es. De esa población, a su vez, un porcentaje altísimo, obviamente, son empleados públicos o cuentapropistas. Cierto. Y nosotros no hemos podido resolver ese problema de acceso al crédito. ¿Y cómo hicieron los otros países? En primer lugar, un fondo de garantía que soporte el sistema. En segundo lugar, una inyección, vamos a suponer que el déficit es de 200.000, por decir, yo hago un plan, voy a hacer 20.000 casas en 10 años y nivelo el déficit habitacional. Después va a estar el incremento poblacional, ¿verdad? 8% por año más o menos es. Entonces yo necesito por lo menos 10.000 millones de dólares al año de inyección de capital para que esa rueda se alimente de combustible. Entonces necesito un fondo de garantía, necesito un fondo rotativo que se realimente porque la gente después paga su cuota, ¿verdad? O sea, no es tan difícil. Falta decisión de políticas públicas que permita que eso ocurra. Eso nos va a permitir repoblar nuestra ciudad, eso nos va a permitir mejorar la vida de miles, 1,5 millones de personas entran y salen, Federico, todos los días. Es un absurdo lo que se gasta en combustible, en congestión, en todo. Es un absurdo. Se puede resolver, otros países lo resolvieron y nosotros lo podemos hacer. Entonces, la pérdida de Asunción es producto de eso. Expulsamos a la población joven porque no le hemos dado respuesta desde el punto de vista de la infraestructura en términos de vivienda, que significa acceder a un crédito fácil, que esté sostenido. No es muy diferente al sistema previsional. El sistema tiene que estar sostenido para que dure en el tiempo. Exactamente. Y ahí está el fondo de garantía. Nosotros estando en la CAPADE y en la Cámara, visitamos toda la experiencia de todos los países. Hicimos un congreso en Asunción, recogimos las mejores prácticas, fuimos al Congreso con un proyecto de ley, trabajando con público-privado. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, hace 6 años. No se ha reglamentado esa ley, no hicimos nada. Entonces a mí verdaderamente me causa dolor, me causa indignación casi, cuando veo en los medios y dice, habilitamos 4 viviendas. Nuestro problema es 200.000 viviendas necesitamos. Exactamente. Entonces el resto es relato, o sea, que yo diga que abrí 4 viviendas, 10 acá, 20 acá, eso no. Y ese realismo, tratar de ser sincero, real, salir del relato y ir al fondo del tema, porque se puede hacer. Se puede, porque se paga, es un crédito que se paga solo. Eso por un lado, Federico. Y por lo otro, Paraguay, y Asunción en particular, está pasando por primera vez en su historia en un proceso de transformación tardía de la ciudad. Por este proceso, Buenos Aires, San Pablo, Santiago, lo pasaron en los años 40, Montevideo, que conoces, toda esa rampla de 17 kilómetros de edificios, ¿verdad? Nosotros estamos arrancando ahora, hace 10 años, ese proceso de transformación en donde la gente se muda de la vivienda a un departamento. Y es lo que estamos viendo hoy. Puede haber proyectos que apunten a un segmento más alto, ¿cuál va a ser la diferencia ahí? La velocidad de absorción. Exacto. Pero si el proyecto apunta
a resolver el problema de la familia cuyos hijos se casaron, que quedaron solos, o el chico que se va a casar y tiene la posibilidad de financiarse, ya que no hay un crédito, ese es el segmento que vemos que creciendo, ¿verdad? Correcto. Yo creo que sistémicamente la industria está sana. Puede haber proyectos, sin ninguna duda, cuando uno se entusiasma de más y excede en su expectativa más allá de la realidad, puede pasar eso. Correcto. Pero es un error puntual empresarial, no un error del sistema. Mientras nuestra economía sigue creciendo, va a seguir creciendo este proceso, porque lo que pasa en la industria inmobiliaria no es otra cosa que el derrame de lo que ocurre en la economía real. Si la economía no crece, esta tampoco va a crecer. Arquitecto, tenemos que hacer una pausa. Le dejo una pregunta y respóndame luego de la pausa. La pregunta es, quiero que me cuente sus reflexiones respecto a qué importancia tiene el trabajo para la construcción de un sentido a la vida. Qué buena pregunta. Me comenta eso luego de la pausa. Un placer. ¿Querés pagar? ¿Querés ahorrar? ¿Querés transferir? Hablemos entonces del Banco GNB. Descarga la app, abrí tu cuenta en minutos, de manera rápida, simple, 100% online. Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos sus beneficios en diferentes rubros. Descarga la app hoy mismo desde App Store, Google Play o App Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital empieza con un clic. Hacemos una pausa y regresamos para seguir escuchándolo en esta interesantísima conversación al arquitecto Víctor González Acosta. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Arquitecto, el valor del trabajo para construir sentido a nuestra vida. Fundamental, Federico, y sobre todo el trabajo que uno hace con propósito. Aquel propósito que apunta a transformar la vida de otras personas, de que tenga una incidencia colectiva. Eso es lo que transforma finalmente la sociedad. Si todos actuamos con una visión de triple impacto, de pensar de que no solamente en la vida se trata de juntar dinero, sino ayudar a otros, impactar en la vida social, en la vida ambiental, en la cultura, y el trabajo es la herramienta. Nombres de papá y de mamá. Mi papá, José Elías González Galeano, un agricultor, campesino. Caraiguazú, un gran sabio que nos enseñó tantas cosas que yo en la perspectiva del tiempo hoy puedo ver. Sí. Todo ese concepto de la FAO, de la economía, de la agricultura, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, él lo hacía ya. Cultivaba productos de consumo para una familia de 11 hijos y cultivaba productos de venta para poder sostener la educación y la salud, una visión fantástica. Y todos los valores vienen ahí, la solidaridad. Ay, mamá, maestra rural. ¿De nombre? Enseñó Julia Acosta de González. José Elías y Julia. Enseñó hasta que se fue. Cuando ya no podía enseñar, un día los 11 hijos decidimos hacer un colegio en la escuela del pueblo donde venimos, que es San Juan de Pomuceno, Cazapá. Sí. Y se había caído, le estaba enseñando los canillitas de la chacarita y se cayó, ¿verdad? Y ahí le dijimos, no. Entonces nos le contamos a ella, hicimos un colegio, hoy tiene 600, 800 alumnos. Y un día, el día de su cumpleaños, que es de febrero, le contamos, casi se nos fue, ¿verdad? De la emoción. Entonces a partir de, o sea, ese nivel de convicción con la educación y yo
creo de lo que hablamos antes, un testimonio súper humilde, de que y estoy convencido que el puente a ese lugar, a ese mejor lugar, es la educación. Y ella nos enseñó eso. Yo estudiaba de todo, hasta corte y confección estudiábamos, ¿verdad? Arquitecto, ¿existe Dios? Para mí sí, no existiría el resto. Le estaba escuchando a los astronautas volver, cuando volvían decía, esta infinitud increíble, perfecta, no puede existir sin Dios. Hay alguien superior que marca las cosas y equilibran las cosas, sin ninguna duda. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, Federico. Cada día que yo paso agradezco. Agradezco. Llegar acá. Sí. Es una gracia. Sí. Entonces, que yo a veces le digo a mi señor, ya no me quiero hacer análisis. ¿Para qué quiero saber lo que me va a pasar? Yo ya estoy más que mejor servido. Entonces, y recibe de verdad, un reto. No, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Cuál es su palabra preferida? Se puede. La palabra que menos le gusta. No se puede. ¿Cuál es Excusas. el sonido que más le gusta? ¿Te referías a sonido? ¿A qué? Cualquier sonido, el agua, el río, alguna música. Sin duda, por lejos, el agua. El agua. El agua. Camino de mi pueblo a la chacra, había un arroyo. Sí. Nada igual. Nada igual. El sonido que menos le gusta. El grito no me gusta. No me gusta el conflicto, no me gusta el grito, no me gusta ¿Cuándo no fue me la gusta última vez que lloró? Uf, muy llorón. Cada nieta, Ah, sí, sí, sí. muchas veces. Si pudiese escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean, ¿qué diría el mensaje? Yo creo que lo más importante es encontrar sentido a la vida, definir tu propósito de vida. Y estamos aquí como instrumento para servir y ser útil a otros. Arquitecto, placenterazo, gustazo. Creo que pasaron 5 minutos y en realidad pasó 1 hora de esta conversación. Cuánto disfruto conversar con usted, escucharlo principalmente. Repitamos esto, hagamos un segundo tiempo en el segundo semestre. Con muchísimo gusto, Federico. Un placer realmente estar contigo. Y lo que te decía al comienzo, admiro tu capacidad de construir pensamiento a partir de la conversación, de esto que estábamos hablando. Esto es una conversación. La verdad es uno, la verdad es el otro, y hay una tercera verdad que hay que buscar siempre. Exactamente. Gracias, arquitecto, nuevamente. Un placer. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.